Buenas noches, estimados amigos. Reaparecemos con este programa de filosofía y metapolítica después de un año, porque este es el segundo ciclo y lo empezamos acá con Silvio Maresca en 2012. Así es. Que hicimos 22 programas. ¿Tantos? 22 programas, de los cuales varios programas llevaste vos solo a... Sí, por tus excursiones allá por las Europas. Las excursiones por las Europas. Así que, bueno, ¿cómo lo planteamos este año? No, yo creo que, hemos estado conversando contigo, ¿no? Vamos a renovar algunas cosas o enriquecer, yo diría, lo que hicimos en 2012, ¿no? Y esto va a implicar desde ya entrevistas a gente que esté trabajando en filosofía, pero también acercar, digamos, desde el ámbito académico en particular, acercar a gente joven que está trabajando en temas específicos, sí. A veces con sus directores o tutores, y otras veces ellos solos conversando con nosotros, ¿no? Así que tendremos una variedad de cuestiones. También vamos a invitar a personas que están trabajando fuera de la universidad, con grupos de estudio, que es una modalidad que, bueno, podemos conversar sobre ella después, es una modalidad que tiene sus más y sus menos, digamos, pero que vale la pena que nuestro público también tenga conocimiento, sobre todo porque en el interior del país me parece que no se estila demasiado el estudio así extra universitario, extra académico, en grupos de estudio, ¿no? Así que bueno, esa es la idea, ¿no? Y por supuesto habrá siempre conversaciones entre nosotros. Claro. Bueno, a mí yo he estado conversando con varios directores de centros de estudios académicos, todos generalmente dependemos nosotros de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y entonces nos han prometido la participación. Vamos a hacer un par de programas nosotros dos primero. Eso para arrancar. Para que sepan medianamente dónde nos ubicamos, ¿no? También qué es lo que nosotros pensamos, ¿no? Respecto de la filosofía. Sí, yo aprovecharía la presentación de tu libro, que tuviste la deferencia de invitarme con Blanca Parfé y Roberto Walton, que habló también, y Coriolano Fernández. La presentación que hicimos hace pocos días en la Academia, la Academia de Ciencias de Buenos Aires, un libro sobre el ser y lograr, lo titulaste. El ser y lograr, sí. Y no sé qué volumen de tus obras escogidas, porque no es completa, ¿no? Sino escogidas, ¿qué volumen es? ¿8, 7, 9? Sí, 9. 9. Y hay un trabajo tuyo que digamos, hace las veces de prólogo, donde vos situás un poco esta extraña manera, diría en nuestro país, que tenemos tanto vos como yo, y por eso te sugería arrancar por ahí. Lo titulás vos El filósofo como intelectual público. A mí me gustaría que te explayaras un poco en eso, porque eso, independientemente de lo que hagamos, que va a ser muchísimo más amplio, en cuanto a posiciones o maneras de encarar la tarea filosófica, caracteriza bastante la posición tuya y la mía, que somos bichos un poco raros, ¿no? En el mundo de la filosofía argentina. Sí, es cierto, cuando planteamos el tema del filósofo como intelectual público, planteamos de alguna manera el tema del engagement famoso de la época, el compromiso, ¿no es cierto?, con su genius loci, con su clima, suelo, paisaje, los problemas que tenemos nosotros, es decir, darle a estos problemas una cierta profundidad de tratamiento, evitar las circunstancias, caer en los juicios circunstanciales, estos juicios que son pasajeros en general, y después entender que lo público no es solamente el espacio público como... Bueno, vos hacés una crítica ahí de Habermas, ¿no? Claro, reducir lo público al espacio público a mí me parece que es un grave error. Eso se puede hacer en las sociedades opulentas, donde el espacio público no lo ocupa la gente que no tiene lugar donde vivir, en la plaza. Nadie se le va a ocurrir que ir a vivir a una plaza como sucedió ahora en Lugano, acá en Capital Federal. En realidad lo público es una función. Así lo definís, sí.
A mí me gustaría que te explayaras un poquito sobre eso. ¿Qué quiere decir esto que es una función? Que es de alguna manera, lo público exige de aquello, de nosotros que hacemos filosofía, exige un compromiso, es decir, nosotros tenemos que superar la idea de lo público como espacio para llegar a lo público como función. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que fijar, de alguna manera, en la medida en que podemos, fijarle la finalidad a la actividad pública. Nosotros nos tenemos que ocupar de la actividad pública. Un poco aristotélico eso, un poco aristotélico eso, como todo lo tuyo. Nosotros no podemos, como todo lo suyo. No podemos dejar de lado a Aristóteles, ¿no? Más bien. Y entonces, pero claro, eso supone el riesgo del pensamiento, porque no hay nada escrito sobre lo público, sobre la actividad pública. Hay una cuestión, o sea, que a mí me preocupa desde que soy joven, digamos, de que estudiaba en la universidad, ¿no? O sea, todos los grandes filósofos que son mis maestros, mis auténticos maestros, aunque he tenido profesores que con el tiempo he llegado a valorizar mucho, ¿no? Hablo de Vassallo, de Massú, de Pucciarelli, con el tiempo. Pero digo, los filósofos en general, todos ellos han opinado sobre las cuestiones de su tiempo, y más que opinado. Digo, Platón, casi el padre de la filosofía, digamos, si aceptamos a Sócrates, fue 3 veces a Siracusa a ver si podía instalar ahí. Por eso, vos sabés que a mí siempre me molesta cuando se dice que la república, después las leyes, son la república, o bueno, la polis, ideal de Platón. No, es un proyecto político concreto, claro, ¿no? Donde él quiere intervenir, pero a nivel de transformar por completo a la sociedad, una cosa casi delirante, te diría, ¿no? Pero tanto él como Kant en su momento, como Hume, como Locke fue diputado además, ¿no? Claro, fue diputado. Comprometidos con su como tiempo. Hegel comprometido con Guillermo II. Bueno, todos ellos, digamos... Descartes con la princesa Cristina de Suecia. Pero sí, ahí murió el pobre, ¿no? Hasta un tipo que parece totalmente neutro, él tenía un compromiso. Así es. Compromiso político, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi contradicción fue siempre esta, desde muy joven. ¿Qué pasa con cómo se ejercita habitualmente la filosofía en Argentina, donde pareciera que ocuparse de las cuestiones acuciantes de la humanidad, no solo del país o de nuestra gente, sino de la humanidad, no es muy bien visto por lo que se ha dado llamar los especialistas en filosofía, digamos, ¿no? Ni hablemos de los profesores, que se limitan a transmitir esquemáticamente como si... lo que han dicho los grandes filósofos, ¿no? Que eso realmente habría que cuestionar mucho la utilidad, porque si uno no penetra realmente en la preocupación del filósofo, ¿no? Cuando lo estudia, hablo de Descartes o del que quieras, si no realmente uno no se identifica casi con el filósofo, no, es muy difícil que aprenda. No llega el saber. ¿De qué sirve saber que hay... El saber al alumno, no. Pero escúchame, ¿de qué sirve saber que hay ideas adventicias, ficticias e innatas? Así. Y bueno, sí, qué sé yo, y otro dirá otra cosa, y así, ¿no? Y los especialistas a mí me son reútiles. Me encanta leerlos cuando tengo un punto... Un punto a aclarar, un punto oscuro. Uno recurre a un especialista. Pero eso no es filosofía. No, eso no es filosofía. Ni es el rol de filósofo, digamos, ¿no? Propiamente no. Yo creo que ahí hay una... Por lo menos yo hablo siempre del pensamiento especulativo, ¿no? Recuperar el pensamiento especulativo. Y esto me apoyo en el comienzo, en el prólogo nomás de la ciencia de la lógica de Hegel, cuando Hegel comienza diciendo, bueno, hace 25 años que en Alemania no se hace más metafísica, dice, desde la crítica de la razón pura, dice, se dejó de hacer metafísica, dice. Y dice, y nosotros, claro, por ese presupuesto de la filosofía kantiana, de pensar a partir de la experiencia y solamente con hechos de la experiencia, dice Hegel. Entonces es un poco injusto. Bueno, han renunciado al pensamiento especulativo. Él tiene razón. Yo creo que tiene razón en casi todo lo que dice. Pero
El tema es que el pensamiento especulativo, tal como nosotros lo entendemos, como yo sé que lo entendés vos también, es que nosotros tenemos que lograr, corriendo el riesgo del pensamiento, es decir, que nos podemos equivocar, porque no tenemos manuales a lo que estamos accediendo. Entonces, nosotros tenemos que ser un speculum, nosotros tenemos que reflejar la realidad en la forma más adecuada posible que la podemos reflejar. Bueno, ahora, ¿eso qué te lleva? Eso lo lleva al intelectual el intelectual público, lo lleva de alguna manera a una ruptura con la opinión, que es Platón, ¿no? Es decir, la doxa. Nosotros no hacemos, si hacemos filosofía no hacemos doxa, ¿no? ¿Sí? No somos filodoxos. Y eso que vos decís también de tu trabajo, o sea, y a una situación muy incómoda respecto a la práctica académica de la filosofía, digamos, ¿no? Claro. Una situación muy incómoda, donde tanto vos como yo somos relativamente aceptados a lo largo de los años. Después de 40 años. Exacto. Yo vi la actitud de Walton, que es un académico, ¿no es cierto?, muy capaz en lo suyo, ¿no? Sí. En la presentación de tu libro, incluso ceder el espacio de la academia, y bueno, te ha hecho una serie de críticas, me parece perfecto, se largó a decir lo que él pensaba en esta oportunidad, lo cual me parece realmente muy, muy interesante. Pero vi una actitud de mucho compromiso, incluso creo que él hace un epílogo a tu libro, ¿no? Sí, hace un epílogo, hace un epílogo al libro, que tiene una parte muy aquiescente. O sea que el filósofo intelectual público, como vos lograste plasmarlo, nuestra praxis, ha logrado un cierto reconocimiento, pero en el ámbito académico, pero siempre uno es como sapo de otro. Claro, es probable que yo no pueda competir con un estudioso de Plotino. Bueno, digo Plotino porque podría decir cualquier otro filósofo, si vamos al detalle, ¿no? Pero me parece que para nosotros la lectura de los filósofos es, proveerse, se dice, proveerse de una serie de instrumentos como para poder, como vos decís, reflejar la realidad, digámoslo así, ¿no? Y también por eso opinar sobre cuestiones científicas, éticas, políticas, las cuestiones que están en el candelero, porque si no opinan solamente, como bien sabemos en los medios, opinan solamente los opinólogos. Sí, los opinólogos, los analfabetos locuaces. Los analfabetos locuaces. Esto es una realidad, porque vos fijate, ¿qué tiene en contra un filósofo como intelectual público? ¿Qué es lo que tiene en contra? Tiene en contra, por un lado, ciertamente, lo que estábamos marcando al principio, una cierta incomprensión por parte de sobre todo los profesores de filosofía, los que tienen que cuidar su cátedra. Pero por otra parte, tienen también la incomprensión de esta gente que hacen filosofía en forma orgánica respecto de un gobierno, respecto de un partido. ¿Por qué? Porque filosofía no se puede hacer filosofía orgánica, por así decir. Entonces, no se puede hacer filosofía en función de una ideología. Filosofía, está bien la relación entre filosofía e ideología. Bueno, ¿yo qué quiero hacer? Yo tengo, y vos también tenemos postulados ideológicos, seguramente, pero hacemos valer cuando trabajamos como filósofos con compromiso público. Nosotros hacemos filosofía sin más. Nosotros no hacemos ideología. Nosotros no hacemos un diagnóstico sobre la realidad a partir de presupuestos ideológicos. Nosotros hacemos un diagnóstico sobre la realidad a partir de la realidad. Bueno, ese es el intento, por lo menos. ¿No? Pero, me estaba acordando de Laclau, que ahora que murió. Bueno, murió, sí, lamentablemente, bueno, ¿no? Porque le rendimos nuestro pequeño homenaje, porque en el fondo es un intelectual, uno podrá estar o no de además acuerdo, siempre es lamentable la muerte de una persona, nadie se puede alegrar por la muerte de una persona, eso es. Bueno, le rendimos nuestro pequeño homenaje acá también. Bueno, por supuesto. Que Dios lo tenga la gloria. Murió muy sorpresivamente, ¿no? Sorpresivamente. Creo que tuvo un infarto o algo así. Tenía mucha edad, yo no le hacía tantos años, 78, sí. Bueno, no son tantos. Okay, nosotros tenemos que decir que no son tantos, ¿qué podemos decir? Pero no, creo que vos te referías un poco recién, un poco elípticamente, pero yo no estaba hablando de eso, ¿no? Yo estaba hablando más bien de que en los medios
aparecen, bueno, sociólogos, biólogos, aparte los periodistas, que bueno, eso no lo dejaba de lado ya, ¿no? Como opinólogos. Pero aparecen de pronto, bueno, qué sé yo, psicólogos, ¿no? Muy raramente filósofos. Y los que aparecen, y ahí viene tu caracterización, sí, en general suelen trivializar el pensamiento filosófico, sí, ¿no? José Pablo Feynman tenía, no sé si lo sigue teniendo, un programa de filosofía en el canal Encuentro, y no estaba del todo mal como cosa de divulgación, pero como está muy dominado eso por la ideología, su pensamiento, entonces presenta como universos cerrados, digamos, ¿no? Y yo no sé si eso impulsa mucho el pensamiento de la gente, digamos, no me parece. Yo no me parece que sea muy insinuante. No. Uno tiene que mostrar también sus dudas, me parece a mí, sus incertidumbres. Es lo que vos decías, ¿no? O sea, el filósofo se deja llevar por un pensamiento, ¿no? Sí. Y dice lo que es. En la medida que... Bueno, por lo menos tiene esa pretensión. Exactamente. Y a veces eso que dice, él mismo, quizá ideológicamente no lo satisface del todo. Exacto. Pero es lo que ve, ¿no? Muy bien. Y hay ahí una dificultad en mantener esa mirada más o menos pura. Bueno, Husserl hablaba de la epogé, digamos, qué sé yo, la podríamos tomar como, no al pie de la letra. Ahí está, ¿no? Nosotros no tomamos las cosas de pie de la letra. No. Podríamos tomar como un acercamiento a esa actitud desprejuiciada. Bueno, Descartes mismo, qué sé yo. Bueno, esa es la libertad del pensamiento que te permite hablar de el filósofo como intelectual público, ¿no? Que tiene que tener libertad, tiene que ejercer la sana libertad filosófica, ¿no? Entonces nosotros tomamos o quitamos aquello que nos vienen como instrumentos, como hace un cirujano, distintos instrumentos para llevar a cabo una operación. Nosotros no podemos tomar, vos tomás vos por ejemplo que sos especialista en Nietzsche, para poder decir, viste que en algo somos. Sí, entonces vos lo tomás a Nietzsche en bloque, vos cuando tomás a Nietzsche tomás algunas cosas. No, por supuesto, por ¿no es supuesto. cierto? Che, hacemos una pausa, dice acá el director. Bueno, mucho vamos gusto. a una pausa. No, me suscitó, ¿sabes?, una inquietud lo que decías sobre el filósofo como intelectual público. Me interesó cómo definiste lo público, distinguiéndolo de lo que se llama el espacio público, sino como función interesante. Pero digo, se me cruzó aquello que plantean Derrida y Rorty, que la verdad que Derrida yo lo leí bastante de los primeros libros, ¿no? Sí. La voz y el fenómeno, la escritura y la diferencia, la gramatología, pero cuando me topé con la diseminación, que creo que lo empecé a leer en el año 79, dije, no, lo tiré ese libro, así, la verdad lo tiré. Dije, esto es una locura. Y después me parece que cada vez más entró en un discurso que ya podríamos hasta caracterizar esquizofrénico. Bueno, pero no iba a eso. Iba al tema que tanto él como Rorty, si yo no entendí mal, que también puede ser,
sostienen que el filósofo debe, la filosofía debe practicarse como una actividad privada, digamos, ¿no? Contrariamente a lo que vos señalabas, y yo concuerdo contigo, de lo público. Porque caso contrario se aproxima inexorablemente al totalitarismo, o al fascismo. Opinión que de alguna manera comparte Bátimo también, ¿no? Cuando plantea que la violencia que ha padecido Occidente está vinculada de cerca con la metafísica, con el pensamiento fuerte, ¿no? Con la metafísica tradicional. Esto de Bátimo con la experiencia lo está desmintiendo a ojos vistas, digamos, ¿no? La metafísica hoy, a la que él se refería, tiene poquísima vigencia y la violencia está desencadenada, que ameritaría un programa, la reflexión filosófica sobre la violencia, ¿no? Está desencadenada de un modo, bueno, muy preocupante. Pero la hice muy larga, iba al punto ¿Cómo ves vos esas opiniones acerca de que la filosofía debe ejercerse como actividad privada? Bueno, en el caso de Rorty, eso es una consecuencia de la concepción que él tiene de la filosofía. Porque no te olvides que él es el gran sostenedor que filosofía no solo se tiene que hacer específicamente como disciplina, también se hace filosofía en la literatura, se hace filosofía en la novela, se hace filosofía en la pintura. Es decir, él está planteando que su idea de la filosofía, viste, que dice, no, yo incorporo todo, yo para mí hago filosofía cuando escribo una novela, cuando pinto, en todas las expresiones del arte. Entonces, calculo yo que él ha extendido esa actividad, como ellos Rorty es un filósofo norteamericano, lo decimos a los oyentes, ¿no? Así no es, a vos, sí, ¿no? Sí, es un filósofo norteamericano, siempre está esta idea que ha renovado toda la corriente tradicional del pensamiento norteamericano, que es el pragmatismo, ¿no? Pero él siempre tiene en la base el presupuesto, me parece antropológico de él, en los presupuestos, el núcleo aglutinado de su conciencia, está el self-made man, ¿no? Está siempre el hombre que se hace a sí mismo. Walt Whitman. Claro. Y entonces esto tiene mucho peso en él. Tiene peso no solo por su concepción de la filosofía, que se tiene de alguna manera se tiene que ir desenvolviendo en otras disciplinas, sino que la filosofía como actividad privada es consecuencia de este núcleo aglutinado de su conciencia. En el caso de Derrida es ciertamente un desvarío ideológico, ¿no? Yo me pasó lo mismo que vos. Un desvarío ideológico. Yo creo que termina. Le ha agarrado Derrida a partir de toda su. Él ha hecho una apología de su condición, de su origen, de su mundo. Y esto lo ha hecho pensar en términos de fascismo, antifascismo. Esto lo ha llevado. Pero la verdad es que los textos, porque llega un momento que la filosofía no se puede diferenciar de la esquizofrenia. Vos sabés que a mí me pasa eso en el caso de algunos textos de Heidegger, ¿no? Que no casualmente Heidegger no publicó y dejó para que se publicara después de su muerte. Hay en aportes, por ejemplo, el famoso Beiträge, hay párrafos enteros que yo digo, yo no sé si esto es filosofía o psicosis. Te digo la verdad. Porque cuando un lenguaje es tan ininteligible, pasa con textos de Lacan también, ¿no? En otro campo, en psicoanálisis, es tan inteligible, tan para uno mismo y nadie más, digo, y bueno, estamos en otra cosa. Porque la filosofía aspira a cierta comunicación, ¿no? Bueno, en ese sentido, comunicabilidad. Hay que tener en cuenta siempre la enseñanza de Ortega. Decía, la claridad es la cortesía del filósofo. Yo no digo que el filósofo que se entienda todo, pero banalizar no. Banalizar no, vulgarizar tampoco. Pero yo entiendo a veces un lenguaje críptico, entendemos, lo podemos aceptar. La mayoría de los clásicos tienen una... Y Hegel. Claro, pero otra cosa es el arcano. Yo lo puedo escribir que es el secreto profundo ininteligible, un arcano.
¿Qué es el secreto profundo? ¿Te acuerdas? Y bueno, entonces una escritura arcánica, no críptica, arcánica, es un texto para dejar al costado, que se ocupe otro. Si vos te pones a leer textos, hay cosas, por ejemplo, de Raimundo Lulio, y yo he leído muchas veces y lo he dejado de lado. A Raimundo Lulio, ¿no? Cuando combina toda el arte combinatoria vinculada con la metafísica, y bueno, vos lees 10 páginas y lo dejé de lado, y bueno, que lo lean los catalanes que vienen después. ¿Por qué? Porque es el lenguaje arcánico, es el lenguaje del secreto profundo inexpugnable. Otra cosa es el lenguaje críptico. Hegel tiene un lenguaje críptico. Sí, pero una vez que le pescás la vuelta... A 3 o 4 niveles, pero vos te das cuenta. Mucha gente me dice, no puedo leer a Hegel, digo, mira, tenés paciencia, claro. insistí, porque cuando le pescás la forma de su razonamiento, después es fácil. Claro, el tipo es consecuente con su forma de razonar, digamos. Exactamente, ¿no? Sí. Pero en este caso no. Ahora, el reducir la actividad filosófica al ámbito privado, bueno, yo creo que ahí entraríamos en un tema que vos sos erudito en esto porque has hecho muchos cursos y círculos y reuniones de grupo. Es decir, la filosofía que se hace privadamente, allende a la academia. Pero eso no es estrictamente privado, no es estrictamente privado porque, digamos, se piensa en común con un grupo de personas. Pero después vamos a volver sobre eso, pero no, porque quería seguir el tema por este lado, el que estamos hablando. Vos señalabas en la concepción de Rorty esta cuestión de que la filosofía está como diseminada, digamos, sí, ¿no?, en otras disciplinas. Vos sabés que yo soy muy adverso a esa cuestión que está tan de moda, por otra parte. O sea, sí, que esto Zizek, por ejemplo, ¿no? O Zizek, como le gusta a él que se diga. Digo, esta cuestión de meter en el medio de un texto pretendidamente filosófico una película, un comentario sobre cine, Deleuze empezó con esa cosa, bueno, quizás empezó antes también. O qué sé yo, escribió un libro filosófico sobre Marcel Proust. Yo digo, o sea, a mí no me convence eso no me convence, no me convence eso que Aristóteles llamaría la metabasis alógenos, ¿no? Esa cuestión de confundir los géneros, ¿no? Sí. Me parece que es muy de la época, que tiene razones muy profundas, ¿no? Esta cuestión. Cuando Leibniz dice, siglo XVII, sí, dice, a partir del cálculo de fluxiones, del cálculo infinitesimal, que el reposo es un movimiento infinitamente pequeño, ya está preparado intelectualmente el trasvasamiento de los géneros. Claro. Que hoy lo tenemos en la figura del travesti, si vos querés, que quiere ser todo, varón y mujer, las dos cosas quiere ser. Digamos, ¿no? Porque total una cosa pasa a la otra fácilmente, una fluidez así de todas las determinaciones. Y en el ámbito de la alta cultura vemos lo mismo, digamos, ¿no? O sea, literatura, filosofía, sociología, exacto, sociología, economía, historia, todo esto como una especie de ensalada, ¿no? Y ahí siempre recuerdo lo que dice Platón en el Filebo, cuando dice que hay que confundir una buena mezcla. O sea, está en la teoría de los géneros y la posibilidad de articular distintas determinaciones. Y por eso logra allí que el placer o ciertos placeres formen parte del bien, o de la buena vida al menos, ¿no? Sí. Y dice, pero hay que distinguir la buena mezcla del revoltijo. Claro. ¿No? A mí me acuerdo del tango Cambalache, siempre terminamos ahí. Pero digo, mira, me pasó últimamente, volví a leer El hombre rebelde de Albert Camus, que es un libro extraordinario, escrito en 1951, y la verdad que es magnífico ese libro, desde el punto de vista, de cualquier punto de vista que se lo mire, ¿no? Porque además el coraje de él y de algunos otros intelectuales, pocos, ¿no? La Hannah Arendt, Raymond Aron, de denunciar no solo al nazismo, sino también el comunismo, el bolchevismo, el estalinismo que estaba en plena ejecución, y frente al cual los intelectuales estrella
europeos, miraban piadosamente para otro lado, digamos, ¿no? Pero es un libro magnífico desde todo punto de vista. Pero ¿qué pasa? Escribe tan bien Camus, pasa con nuestro Mazú también, que pierde rigor filosófico. Es decir, yo pienso que el filósofo tiene que escribir bien, inteligiblemente, tiene que saber construir bien las frases, tiene que tener cierta belleza en la expresión, pero hasta un punto. Claro. Si pasa ese punto, se empieza a perder rigor. Bueno, eso puede ser muy bonito. Por eso tiene que ver tanto la formación, ¿no? La formación de un filósofo no es una cosa de un día para otro, ni se hace un filósofo leyendo novelas o leyendo... Alguna gente cree que sí, alguna gente cree que sí. El filósofo se hace en una disciplina que es una disciplina áspera, es una disciplina dura, es una disciplina que tiene muchos rasgos esotéricos, y eso es una vida, ¿no? A mí me parece que eso sí, en algún momento determinado el filósofo tiene que también tener lecturas paralelas. Eso yo lo veo por vos, ¿no? Porque después que vos llegaste a un cierto periodo de tu vida, una cierta formación, es decir, vos tenés todo un acceso a un tipo de lecturas que a lo mejor hace 20, 30 años no. Sí, pero sobre todo la historia, ¿no? Más sí, que la a mí me pasa que yo ahora estoy leyendo autores que no son estrictamente filósofos. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿No? Por ejemplo, estuve leyendo a Melville, Benito Cereno, el de Moby. Yo nunca se me había ocurrido leer. Son palabras mayores. Sí, ¿no? sí. ¿No leíste Bartleby? No, pero leí... Bartleby es un cuento breve, extraordinario. El tipo que dice preferiría no hacerlo. Sí. El tipo lo terminan matando, creo, no me acuerdo bien, lo leí hace montones de años. Pero un tipo que no se revela nada, pero ante todo lo que le proponen, dicen, la vida cotidiana, el trabajo, siempre contesta lo mismo, preferiría no hacerlo. Termina matando, por supuesto, ¿no? Bueno, Melville son palabras mayores. Sí, así que... Es un pensamiento a su manera fundacional, ¿no? En lo que es el pensamiento norteamericano, ¿no? Sí. Además, Moby Dick, como dice Camus, es la novela del absurdo por excelencia. Es extraordinario. Es la novela del absurdo por excelencia. Bueno, nos dice el director que tenemos que ir a otro corte. Ahí vamos. Vamos. Vos me preguntabas recién, Alberto, por el tema de los grupos de estudio, en el cual yo, la verdad, tengo una larguísima experiencia, aunque ya hace muchos años que no hago más grupos de estudio. Pero lo hice durante 30 años. Poco. Y el otro día estuve en una reunión, citada ahí en la biblioteca del Congreso Nacional, que promovió un ex discípulo mío, que estudió conmigo en grupo, al mismo tiempo en la facultad, luego se doctoró en Lanús,
Carlos Casali. Sí, lo conozco, escribió sobre Saúl Taborda. Ha escrito su tesis de doctorado sobre Saúl Taborda, sí me la mandó. Que es un buen trabajo. ¿Podríamos invitarlo? Sí, por supuesto. Y él ahora está llevando adelante unos grupos de estudio gratuitos en la Biblioteca del Congreso, que tiene ahora un edificio muy lindo en la calle Alsina. Ajá. Bueno, no tan lindo como los estudios de Suaje Pinto, acá nuestro... En TLB1. ¿Cómo podría decir? Nuestro benefactor, yo diría casi, porque digamos... Nuestro Medici. Exacto, digamos, magnífico tu estudio, Suaje. Pero digo, bueno, él hizo una reunión el otro día, él tiene unos grupos numerosos ahí, son gratuitos en la Biblioteca del Congreso, en ese edificio de la calle Alsina. Y hizo una reunión porque pareciera que las autoridades, la secretaria académica, creo que es, de la carrera de Filosofía de la UBA, está muy interesada en articular de alguna manera esta realidad de los grupos de estudio, que han proliferado, los grupos de estudio en filosofía, porque me acuerdo que en mi época, cuando yo empecé, éramos tres, qué sé yo, Ciarreta, yo que era un pendejo, y Panuncio estaba, y no sé si había... Halfen, ¿no tenía? No, pero bueno, Halfen empezó conmigo, digamos, claro, empezó en la misma época. Y también con Santiago Kovaldov, que continúa en esa tarea. Y hizo una reunión allí y un poco, bueno, habló de distinta gente, entre ellos las autoridades de la carrera, y a mí me dio la impresión de que esto de los grupos de estudio, que en su momento, en algunos casos, trataba de mantener, en el mío fue así, digamos, de mantener un rigor y al contrario, ser más riguroso que lo que se podía trabajar dentro del ámbito de la carrera de grado en la universidad, ¿no? Por ejemplo, yo he leído la metafísica de Aristóteles con un grupo de estudio durante 7 años. Claro. Lo mismo te podría decir la fenomenología del espíritu, renglón por renglón. El libro Beta también, que es el libro de las Aporidas en la metafísica, es insoportable. Con el texto griego, con el texto de Ross, ¿no? Con sus notas, con el texto en inglés, en fin, con mucho rigor. Pero tuve la impresión que cada vez más esto de los grupos de estudio, libres, así, extraacadémicos, que creo que en gran medida nació justamente, como te decía, como consecuencia de una insatisfacción ante la enseñanza universitaria. Entre otras cosas porque es antigua, filosofía antigua, duraba un cuatrimestre y no se puede estudiar Platón, Aristóteles, los presocráticos, los estoicos, que ni se ven, por supuesto, y son importantísimos, etcétera, Plotino, bueno, es imposible ver eso en un cuatrimestre, ¿no? Se fue convirtiendo cada vez más en una especie de acercamiento a la filosofía para gente que tiene un interés, digamos, pero que, bueno, esto queda en una superficie así, en una transmisión escolar, digamos. Tuve esa impresión y tengo esa impresión. Entonces, si es así, tampoco representa una auténtica alternativa, ¿no? Sí. Yo los dejé porque me cansé un poco, porque lo que veía, había algunos inconvenientes que no pude subsanar. Fundamentalmente que de pronto la gente profundizaba mucho en un tema, pero desconocía todo el resto, digamos. Claro, ¿no? claro. Bueno. O que cuando llegamos a un punto yo decía, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, después de algunos años, cada uno va a venir con un texto escrito sobre las 2 páginas de Aristóteles que tenemos que ver, escriban sobre esto. Y uno lo hacía, los otros 9 no hacían nada, digamos, ¿no? Y además, bueno, los problemas que yo tuve en particular, porque a partir de mi grupo de estudio, por insinuación de algunos viejos alumnos que trabajaban conmigo, creé una institución, que fue la Fundación Origen. Y la verdad que los problemas institucionales fueron terribles, me agotaron, hasta te diría que tuvieron bastante que ver con la destrucción de mi matrimonio, ¿no? Te diría que porque mi mujer estaba como vicepresidenta y un poco se comía todas las pálidas para preservar un poco mi figura. O sea que te digo que hasta en ese punto fue negativo, digamos, aunque hubo cosas positivas también, ¿no? Sí. Es difícil en la Argentina construir una institución. Bueno, somos muy anárquicos. A mí me ha pasado que siempre me he inclinado más por el tema de los seminarios breves. Siempre.
30 años, haciendo 40 años, seminarios breves, seminarios de una semana, sobre puntos específicos, editado prácticamente en todas las universidades de Argentina, ¿no? Entonces esos seminarios breves, ¿por qué? Me permitían, porque como nosotros teníamos también una fundación que se llama Cultura et Labor, ¿no? Que es una fundación. ¿Cómo se llama? Cultura et Labor, en latín, ciencia, sí. Nosotros decíamos ciencia y sudor. Claro que me trajo mil problemas esta fundación. Y me daba cuenta que a una vuelta que iniciamos un grupo de estudio, que me parecía que los que venían tenían un compromiso importante de entrada y después se disolvía y después quedaba con una especie de amateurismo filosófico. Y entonces se me licuaba esto que a vos te ha pasado. Y entonces siempre preferí, y sigo prefiriendo, ¿no?, los seminarios cortos, seminarios de una semana, seminarios de una semana, me parece es ideal, 4 o 5 clases, preparadas con intensidad sobre un tema donde la gente venga, escuche en profundidad, no se disperse. Eso me ha gustado. Ahora, la experiencia de estos grupos de estudio marca también, como decís, es una necesidades que la universidad no cubre, ¿no? Vamos a invitarlo a Casali y a alguna otra gente, es posible también. Sí. Porque es una práctica que se realiza, ¿no? Diana Sperling lo hace, fue discípula mía Diana también. Se formó conmigo, como decía María Cristina Pfeiffer también. Ahí no sabía. Que hace. Pero vamos a invitar, o quizá a varios juntos, digamos. O bueno, o alternativamente, también eso depende de los horarios. El que hace cursos de filosofía en Punta del Este es Sebrelli. Pero Sebrelli. Hay mucha gente de filosofía en Punta del Este. Le encanta Sebrelli. Yo he hablado con gente, me dice, a mí me encanta, porque yo lo entiendo, pero claro, lo entiende, pero hay que ver qué es lo que entiende. Está ese famoso chiste de la señora y Einstein, ¿no? Vos lo sabés, ese chiste más viejo, pero es viejito. Contalo. Me da vergüenza contar. No, una señora, bueno, o puede ser un señor también, porque si no me va a acusar de machista. De machista o alguna cosa así. Bueno, un señor. No importa, alguien, X. Va y le pregunta a Einstein si le puede explicar la teoría de la relatividad. Y entonces Einstein se la explica. Fácil. Entonces el señor o la señora dice, mire, no, la verdad es que algo, pero no entendí bien. ¿Me podría explicar de un modo un poquito más sencillo? Entonces Einstein le explica un poco más sencillo. Y otra vez no entiendo. Esto lo puedo repetir 1000 veces. Digo, llegamos al final, porque estamos en televisión. Y finalmente el señor o la señora dice, ahora sí, ante una explicación de Einstein, la última, la cuarta, la quinta, dice, ahora entendí. Sí, dice Einstein, pero esta no es la teoría de la relatividad. Entonces, esta no es la teoría de la relatividad. Y este es el problema. Uno puede explicar como hace Sebrelli, bueno, porque él habla de todos los pensadores, de los sociólogos, de los filósofos, pero realmente eso responde a... tiene algo que ver con esos pensamientos, con el autor. Claro. Mirá, y yo lo he encontrado incluso en autores muy mediáticos y muy célebres no argentinos como Safransky. El libro de Safransky sobre el mal es malo, otras cosas no. Yo leí el libro sobre Nietzsche, no es muy profundo, pero no encontré graves errores. Lo vincula mucho con la fenomenología, y la verdad que yo no sé si es muy vinculable Nietzsche con la fenomenología, la verdad que yo no terminé de entender eso. Pero el libro sobre el mal, donde también mete filósofos, pero literatos, pero qué sé yo, consideración. Lo que dice San Agustín está mal, sencillamente. Quien ha leído como yo La Ciudad de Dios, Canciones, vos has leído muchísimo más, evidente, por supuesto, ¿no? Pero digo, se da cuenta que está mal lo que dice, y así de otros varios autores que ahora no me acuerdo, pero donde la exposición es incorrecta directamente, ¿no? Sí, es hermoso el libro, porque es un tipo que escribe muy bien, que sabe hacer un montaje casi cinematográfico, digamos, de la exposición, te
te prendés con el libro, ¿no? En cambio con nuestras cosas a veces uno tiene que hacer un esfuerzo para entrar, ¿no? Claro. Pero con Aristóteles no me digas que no hay que hacer un esfuerzo tremendo para entrar, o con Hegel, ¿no? Exacto. Sin que yo me quiera comparar con ellos, pero digamos, pero bueno, entonces el problema de Sebrelli es ese, es un divulgador, y ahí tenemos esa otra esfera, la esfera de la divulgación, pero tergiversadora. Claro, eso, ¿no? Es un elemento negativo con el que corre, para volver al intelectual público, es casualmente esa, la divulgación que tergiversa, que banaliza. Se banalizan muchos temas que son temas graves, que son temas fundamentales, se banalizan, ¿no? Ahora, los académicos no saben cómo contrarrestar eso. No, bueno, a lo mejor que ni no les hay interesa respuestas. hacerlo, qué sé yo. Es que lo que pasa es que no hay respuesta, que tendría que haber respuesta del orden académico, porque hay gente que está a su vez preparada, ¿no? Yo no dudo que los académicos no estén preparados, pero lo que pasa es que ellos están condicionados por ese medio, que lo han planteado como un medio neutro, la universidad como un medio neutro alejada de la comunidad. Completamente. ¿Viste todo esto que se dice la autonomía? Por supuesto que yo también, somos partidarios los dos, somos producto de la universidad y sabemos que tiene que tener una cierta autonomía la universidad, pero bueno, esa autonomía ellos la entienden como neutralidad ético-política, entonces la neutralidad los hace sobrevivirse sin emitir nunca juicio. Yo creo que hay muchísimos académicos argentinos y profesores universitarios argentinos que podrían hablar y no hablan, entonces eso se cede. Por eso estamos haciendo este programa también, porque hay gente que está capacitada y no habla, y nosotros, bueno, hemos logrado hacer este programa, no sé cuánta gente lo verá, pero por lo menos que se vea que desde la cuánta filosofía... gente lo verá? Suárez nos va a garantizar acá un público, que se vea que desde la filosofía hay respuestas a esta... No, vos sabés que yo con el programa que hicimos en 2012 recibí, bueno, vos también, recibí comentarios, y sigo recibiendo comentarios de mucha gente, incluso medio insólita, digamos, no exactamente del ambiente, que lo veía. No, además, como creo que Suárez, no sé si es así, como creo que queda en YouTube, no sé dónde queda, ¿no? O en internet se puede ver cuantas veces uno quiera. Cuantas veces quiera uno. Es bueno eso también, porque a veces hay reflexiones, no tanto hoy que empezamos y estamos charlando, pero a veces hay reflexiones, o vamos a tener reflexiones quizás más complejas, más técnicas, y poder volver a verlo es como cuando uno en un libro retrocede, digamos, ¿no? Y, a mí me da la impresión que podemos vuelve a leer. Prometer este programa que fue de introducción, que hemos hablado un poco de todo, nosotros podíamos prometer para el próximo programa ocuparnos de un tema que vos mencionaste, que me parece interesante, ahora que se está usando el método del linchamiento acá en las calles argentinas, el linchamiento de los motochorros y demás, podemos tomar el tema de la violencia. Ese es un gran tema, es un gran tema. ¿Te gusta tomarlo para el próximo programa? Sí, porque el tema de la violencia era, digamos, en el siglo XX era más fácilmente pensable, porque estaba bastante ligado a propuestas ideológicas, era un corolario de otras cosas. Hoy parece que directamente, ¿Vos te acordás que hace muchos años participamos nosotros de un simposio sobre la violencia, nosotros dos, con otros profesores, en el hogar croata? Hace muchos años. Yo no me acuerdo. Sí, meditaciones sobre la violencia. Pero no es raro porque yo no me acuerdo nada. Bueno, pero yo me acuerdo. Me acuerdo. Si vos me preguntás de los autores que yo más conozco, en qué página está tal proposición o tal cita, por lo general me voy a acordar ahora de lugares, personas. Hago papelones todo el tiempo. Vamos a hacer el próximo programa, lo hacemos sobre la violencia y si la violencia contemporánea, y si lo podemos dedicar a que vos lo nombraste, a un buen maestro de filosofía, porque filósofo es más difícil ser, pero por lo menos un buen maestro de filosofía argentina que fue Masú. Sí, Masú. Entonces ya tenemos un anclaje. Pero vos fíjate que Masú también, claro, los libros importantes de él son de la década de 60, digamos, 70, del siglo pasado,
Y él la piensa más vinculada, bueno, aquello de Marx, ¿no es cierto? Claro. La violencia como partera de la historia. Es decir, él un poco describe, como Camus, que fue el inspirador de Masu, describe más ese tipo de violencia. Hoy tenemos otra, hoy tenemos otra cosa, ¿no? Tenemos una violencia que podríamos llamar aideológica, ¿no? Más que, a mí me hace pensar más en Hobbes. Temas como el estado de naturaleza, esos temas que... La libertad y la violencia se llama el libro de Masu. Trabaja mucho Nietzsche también ahí. Es uno de sus mejores libros, si no yo creo que es el libro, para mí el que más me interesó de los libros de Masu. Sí, yo creo que es el libertad y la violencia. Más interesante. Bueno, hagamos eso y bueno, ya y en la tercera tendremos programa, nuestros primeros invitados. Vendrán nuestros primeros invitados acá al programa. Bueno, está bien. Bueno, Silvio. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches y esperemos vernos en el próximo programa.